En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, nosotros vamos a continuar con nuestra serie que hemos venido desarrollando. Vamos a entrar ahora al capítulo 2 de la Epístola de Santiago. Ya hemos abordado el capítulo 1, así que te quiero invitar para que vayamos a la Epístola de Santiago, al capítulo 2, versículos 1 y 4. Por favor, busquemos en nuestras Biblias, Epístola de Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 4, para que la palabra de Dios sea que nos hable. Bueno, muy bien. Continuamos entonces con nuestra serie. Hoy el título es Sin acepción de personas. Sin acepción de personas. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios del versículo 1 al 4 del capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Bueno, hemos desarrollado este primer capítulo y ahora entramos al capítulo 2 de Santiago, pero este primer capítulo tiene algo muy especial para que quede dentro de nuestro corazón. El primer capítulo de Santiago tiene gozo en la prueba. El primer capítulo de Santiago también nos habla de la tentación y de la forma como recibimos la palabra de Dios. Y ahora, en este segundo capítulo, nos habla de no hacer acepción de personas. Nos habla de no hacer acepción de personas. Y entonces, este pasaje, estos versículos que estamos presentando esta mañana, lo podemos dividir en tres partes. Lo vamos a dividir en tres partes. Un mandato. Y el mandato dice, no hacer acepción de personas. Un mandato. 2, un ejemplo entre el rico y el pobre. Y 3, una pregunta que confronta nuestras vidas. Una pregunta que confronta nuestras vidas. Así que ahí están esas tres partes, un mandato, un ejemplo y una pregunta. Así observamos estos pasajes, estos versículos de la Epístola de Santiago. Bueno, entonces mira, dice el versículo 1, hermanos míos, date cuenta que es un lenguaje característico de Santiago. Siempre utilizar esa palabra hermanos. Esa palabra denota afinidad. Esa palabra denota estimación. Esa palabra denota compañerismo, amiguismo. Entonces nos dice nuevamente Santiago, el medio hermano de Jesús, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y cuando nos dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, nos está diciendo que el creer en Jesucristo es tomar su ejemplo, porque Jesucristo no hizo acepción de personas. Él nos dio ese ejemplo. ¿Por qué? Miremos, Él nació en Belén. Y démonos cuenta que Belén, ¿no es cierto?, era aparentemente un lugar insignificante, poco llamativo.
En Belén nació el Señor Jesucristo. Mira lo que dice, por ejemplo, Mateo capítulo 2, versículo 6. Mateo 2, 6. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 2, 6, donde nos habla que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén. Y dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Sí? Belén, un pueblo insignificante. Belén, un pueblo que no tenía realmente una gran tradición, y allí nació nuestro Señor Jesucristo. Ahora miremos que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, se presentó había en ese tiempo una gran rivalidad entre los judíos y los samaritanos. Y nuestro Señor Jesucristo predicó, compartió con los samaritanos. No hacía acepción de personas, a pesar de que entre judíos y samaritanos había un recelo, había una distinción. Ellos no se querían juntar entre ellos, pero nuestro Señor Jesucristo nos dio ese gran ejemplo. Ahora, cuando ese versículo 1 dice que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, miremos qué significa la palabra acepción, para poder entender un poco más este pasaje bíblico. ¿Qué significa la palabra acepción? Significa levantar el rostro de alguien o elevar a una persona. Esto llegó a utilizarse para exaltación de una persona por motivos superficiales. ¿Qué significa acepción? Significa levantar el rostro de alguien o exaltar, elevar a una persona. Y llegó a utilizarse en la época de Jesús, llegó a utilizarse por motivos superficiales, por motivos meramente superficiales. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que no debemos hacer acepción de personas por apariencia, por raza, por riqueza o por posición social. No debemos hacer acepción de personas por apariencia, por raza, por riqueza, por posesión social. Bueno, entonces vamos a desarrollar estos puntos, ¿no es cierto? Vamos a mirarlos a través de la Biblia. El primero es, entonces, apariencia. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios a través del Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 14. Marcos 12, 14, para poder entender mucho más ello, que no debemos hacer acepción de personas. Miremos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 12, 14, cuando le hacen una pregunta sobre el tributo. Dice: viendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Esta pregunta la hicieron los que estaban allí reunidos, fariseos y herodianos. Y entonces le dicen a nuestro Señor Jesucristo que Él es una persona que no hace acepción de personas, que no mira la apariencia de nadie. No debemos hacer acepción de personas precisamente por la apariencia. Si tú te das cuenta cuando ves este pasaje bíblico, a veces las personas, pues empezamos a rechazar a otras por su apariencia. Imagínate que vinieran algunas personas a la iglesia a congregarse y todos estuvieran vestidos de alguna forma, ¿no? Que no nos diéramos cuenta cuál es su identidad, ¿sí? Démonos cuenta, este ejemplo. Generalmente nosotros los seres humanos empezamos a discriminar fácilmente. Miremos que hay discriminación para las personas cuando alguien va a buscar trabajo, ¿no? Quizás estaban buscando un perfil con algunas características, pero si tú eres de baja estatura,
puedes entrar a ser discriminado. Si tú, digamos, eres de cierto color de piel, puedes llegar a ser discriminado. ¿Sí? O sea, el mundo hace acepción de personas. Y lo que nos está diciendo aquí Santiago es que los creyentes, los cristianos, no deben hacer acepción de personas. Bueno, miremos el otro punto, ¿no? Ya miramos apariencia, ahora miremos la raza. Raza, discriminación por color de piel o nacionalidad. Discriminación por color de piel o nacionalidad. Miremos el pasaje de Hechos, capítulo 10, versículo 34. Hechos 10, 34. Donde la palabra de Dios nos dice, en Hechos 10, 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué realmente Pedro comprende ello? Porque Pedro pensaba que la salvación era solamente para el pueblo judío. Y ahora en ese pasaje está diciendo que es para todos. Ya no hay judío, ya no hay griego, ya todos somos iguales para poder recibir la salvación. Mira, esto nos lo confirma Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Sigamos escudriñando la palabra de Dios, Gálatas 3:28. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cuando recibimos a Jesucristo, nuestra manera de pensar, nuestra forma de actuar, nuestras acciones cambian. Ya no hacemos acepción de personas. El Evangelio está a disposición de las personas que reciben a Jesucristo. Ya no hay acepción de personas. O sea, uno no puede decir, bueno, vamos a compartir el Evangelio solamente a los colombianos. ¿No? Tenemos vecinos, por hablarlo así. El Evangelio está a disposición de los venezolanos, de los ecuatorianos, de los paraguayos, de los bolivianos, de los argentinos. Está a disposición. Está a disposición absolutamente de todos. Y no debemos mirar ni nacionalidad, ni discriminar por color de piel o facciones de una persona. No debemos hacer ello. Miremos ahora lo que nos dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Deuteronomio 10, 17. Sigamos avanzando en este tema, donde la palabra de Dios nos dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, es decir, que no se deja sobornar. Y cuando leemos este pasaje, podemos entender, uno, que Dios mira a todos por igual. Él es Dios de dioses y Señor de señores, que no hace acepción de personas, ni se deja sobornar. ¿Qué quiere decir? Que en Dios no hay corrupción. En Dios no hay corrupción. Y entonces esto también nos lleva a entender que el ser humano fácilmente se deja corromper. Nosotros como seres humanos fácilmente nos dejamos corromper. Solamente es mirar las noticias. Y nos damos cuenta cómo en la política hay corrupción. Nos damos cuenta cómo en los trabajos se pide lo que conocen algunos como la mordida, ¿no? Entonces, yo te ofrezco este trabajo, pero tú me das algo. ¿Sí? Tú me das algo. Eso significa soborno, eso significa cohecho, eso significa generar corrupción. Corrupción. Y aquí nos damos cuenta que el Señor no está mirando ninguna posición social. No mira posición social. Démonos cuenta que, por ejemplo, en países como Latinoamérica, se presenta mucho la corrupción. Mira que
los países reciben impuestos, o sea, el gobierno, el Estado, recibe sus impuestos, ¿no es cierto? Pero nos damos cuenta que esa plata que, por ejemplo, pagamos en impuestos los colombianos, no se traduce realmente como debe ser en obras, en trabajar en la educación, en trabajar en la salud. ¿Por qué? Porque esa gran cantidad de dinero, una parte va a parar a otros bolsillos. Una parte va a parar a otros bolsillos. Por ejemplo, no sé si tú has escuchado, una persona quiere ingresar a un puesto importante del Estado. En algunos casos, tiene que pasar por unos filtros donde hay corrupción, donde hay sobornos. Dicen algunos, cuando se va a ingresar al Estado, que hay ahora concurso de méritos. Sin embargo, cuando va a revisar, algunos podrán entrar por concurso de méritos, pero otros entran por palanca de corrupción. Y lamentablemente, ¿sabes qué? Estoy hablando del gobierno, pero también sucede en las iglesias. También hay corrupción en las iglesias. También lo hay. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a reflexionar y erradicar de nuestra vida. Erradicar de nuestra vida. Mira que cómo se convierte un soborno. Demos un ejemplo clásico que quizás tú has podido analizar o ver específicamente en nuestro país, aquí en Colombia. Es que has escuchado alguna vez que pararon a alguien, un guarda de policía, un agente de tránsito, e inmediatamente la persona que es requerida por el policía le ofrece una dádiva, le ofrece un dinero. Mira que quien corrompe al policía es en ese momento el usuario, el que conduce el vehículo. Y después uno habla mal del policía, ¿no? Y después uno dice, mire, qué policía tan corrupto, qué policía tan dado a que solamente le gustan el dinero. Pero uno es el que alimenta eso. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 28:21. Proverbios 28:21. Sigamos escudriñando las Escrituras. Proverbios 28:21. La palabra de Dios nos dice: hacer acepción de personas no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Hasta por un bocado de pan el hombre se desviará. Démonos cuenta que el hombre tiene una naturaleza de corrupción. Y tenemos que estar en manos de Dios para que nuestro corazón sea transformado, sea cambiado. La corrupción prácticamente, según este pasaje, está a la vuelta de la esquina. Y no solamente se trata de los países latinoamericanos, se trata del corazón del hombre. Se trata del corazón del hombre que hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. Ahí es cuando entendemos un poco más, cuando Santiago nos dice que no hagamos acepción de personas como lo hace el mundo. Y tenemos acepción de personas desde que somos pequeños, porque nos rechazan por el color, nos rechazan por la estatura, nos rechazan quizás si tenemos alguna característica especial, nuestros ojos son rasgados, nuestras orejas son grandes, bueno, inmediatamente somos rechazados. Y entonces ya no se juntan con nosotros. Quizás porque somos muy delgados o porque somos muy obesos, también hay acepción de personas. ¿Sí? Mira cómo es tan fácil del ser humano empezar a decir, es que no me junto con esa persona, es que no comparto con esa persona. Es muy fácil para el ser humano. Entonces, mira que encontramos a través de las Escrituras otro pasaje que nos habla de ello, en Levítico 19:15. Sigamos mirando las Escrituras sobre estos pasajes de no hacer acepción de personas. Levítico 19:15. Dice la palabra de Dios: no harás injusticia en el juicio,
ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y mira que ahí encontramos: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Porque, ¿sabes qué? El pobre y el rico necesitan de Dios. El pobre y el rico necesitan de Dios. Y mira que aquí hay una clara enseñanza que el Señor daba allí al pueblo de Israel de no hacer injusticia allí en esos momentos de juicio. Imagínate hoy en día, el pobre no tiene con qué pagar un abogado, ni siquiera, frente al rico, que tiene quizás todo el dinero para pagar los mejores abogados. Vemos dónde llega la corrupción. En la justicia del mundo y del hombre hay corrupción. ¿Por qué? Porque si inmediatamente vemos a una persona que tiene dinero, esa persona podría dar una tajada al fiscal, podría dar una tajada allí a los guardias que lo están cuidando, ¿no? Tú te das cuenta, los que han conocido cárceles, que en las cárceles los guardias miran con buenos ojos a algunos presos y a otros los desprecian. Los que han tenido la posibilidad de asistir a una cárcel, a visitar, o por alguna circunstancia aún no ha estado allá, sí, eso ocurre. En las cárceles hay corrupción también hay. Y entonces los presos que tienen mayor condición económica, ¿sabes qué ocurre con esos presos que tienen mayor condición económica? Les tratan mejor. Les dan un mejor lugar. Tienen hasta 1 o 2 colchones. Pero el que no tiene, no. El que ha ido, ha visitado una cárcel, sabe de lo que estoy diciendo. Y uno queda asombrado de tanta corrupción que hay, tanta corrupción que envuelve al país. Y entonces nosotros como creyentes somos partícipes de eso. ¿Vamos a continuar en ello? Tenemos que reflexionar porque el mensaje nos dice ahí: no harás injusticia en ese juicio, no, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. No hay que hacer esa acepción de personas. Miremos Proverbios 24:23. Proverbios 24:23. Ahí muy cerquita donde estábamos antes en Proverbios. Proverbios 24:23. También estos son dichos de los sabios: hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. No es bueno. Hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Debemos entenderlo. Imagínate, llega una persona, porque vamos a tomar el pasaje de Santiago 2:2, donde dice: porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Ahí vemos el ejemplo del rico y el ejemplo del pobre. Y mira que nos da las características allí. Santiago nos dice: una persona que trae ropa espléndida, una persona que viene con anillo de oro. Fíjate que en esa época había personas ricas, pero también había personas pobres. Mira que, por ejemplo, el Evangelio nos dice en Mateo 27, 57 al 60, de una persona rica. Miremos el ejemplo allí de una persona rica, porque algunos pueden decir: no, en esa época solamente había personas pobres. No, habían personas ricas también. Dice la palabra de Dios, en Mateo 27, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado como José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Mira que en la época de Jesús había gente también rica.
Aquí nos está hablando de un personaje, este hombre rico de Arimatea, llamado como José de Arimatea. Era un hombre que tenía recursos, era un hombre que tenía bienes, era un hombre rico. En esa época había hombres ricos, pero también nos dice la Escritura, por ejemplo, a través del libro de Hechos 4:35, cómo era la iglesia primitiva. Hechos 4:35. Nos dice ahí la palabra de Dios: y lo ponían a los pies de los apóstolos y se repartía a cada uno según su necesidad. Porque también había pobres. Sin embargo, la iglesia primitiva estaba pendiente los unos de los otros para que no haya necesidad. Si ves, es decir, nos ponemos todos al mismo nivel. Al mismo nivel. Tú quizás habrás asistido en alguna oportunidad en alguna iglesia. Yo lo viví alguna vez, que llegó un político a la iglesia. Y el político sentado en primera fila, dándole honores al político, al que es corrupto. La iglesia haciendo eso, dándole la entrada a esa persona y que se siente en primera fila. Yo estuve una vez allí. ¿Sabes qué? En ese momento no lo comprendía. No había leído estos pasajes. No había comprendido el evangelio de la gracia, que Dios no hace acepción de personas. Y como no lo había entendido, no lo vi mal. Sin embargo, cuando yo leo este pasaje, cuando vamos a las Escrituras, vemos cómo el hombre hace acepción de personas. Porque él tiene que estar en los primeros lugares cuando inclusive es corrupto, cuando es político, así no fuera corrupto. Pero aquí la Escritura nos está diciendo que no debemos hacer acepción de personas. Miremos que entra al lugar de congregarnos, porque la palabra de Dios nos dice allí: porque si en vuestra congregación, es decir, si en vuestra iglesia, entra un hombre con anillo de oro, entonces viene una persona muy bien vestida, con ropa fina, y encuentras que llega otra persona, no ropa de marca, ¿no es cierto?, mal trajeado, pero tú ves con buenos ojos a la persona que viene con su ropa de marca, quizás, ¿no es cierto?, demostrando que tiene un auto último modelo. Entonces, ¿a quién saludas primero? ¿A quién vas a saludar primero? ¿Al que no tiene nada? ¿Al que no tiene nada, que ves un poco su ropa ya está descolorida por tantas y tantas lavadas? ¿O aquel que utiliza las ropas de marca, las más finas? ¿No te has dado cuenta que desde el púlpito, lamentablemente, hoy en día el pastor dice: mira, esta es la marca de mis zapatos, esta es la marca de mi corbata? Imagínate qué tal que dijera el pastor: mira, la marca de mi corbata es de San Victorino. ¿Sí ves? Pero si nombra un gran modista, una gran marca del mundo, todos quedan. Y si decimos que es de un sitio por allá, pues podría generar, sí, lo que ocurrió ahorita, ¿no? Como una pequeña risa. Mira la diferencia de nosotros los seres humanos. Pero si encontráramos una corbata de unas características que vale tantos, ¡ay, qué bueno! Démonos cuenta cómo fácilmente el ser humano es dado a hacer acepción de personas. Fácilmente es dado a hacer acepción de personas. Y eso es lo que tenemos que revisar. Mira que la palabra de Dios entonces nos dice allí en el versículo 3, y miráis con agrado, estoy leyendo Santiago 2, 3, y miráis con agrado aquel que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar. Y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Si ves, rechazo. Al rico le tenemos un buen puesto.
Miremoslo en la iglesia, en el contexto de la iglesia. Pues el rico entonces va a pasar como el fariseo, da los diezmos de todo. De todo. Entonces, como da los diezmos de todo, tiene un lugar especial. Y a ese rico no le podemos decir nada, porque si lo molestamos se va de la iglesia y se va el dinero. Eso es lo que está pasando en la iglesia. Eso es lo que está pasando en la iglesia de hoy en día. No se le puede decir nada. Que viva su vida como quiera. Desde que deje el dinero, no importa. Y desde que ocupe su lugar. El lugar es el primero en la fila. Y entonces al pobre si le caemos. Oye, tú estás en pecado. ¿Qué pasa con tu vida? ¿Sabes qué? Tú tienes que ir a disciplina porque no has atendido la palabra de Dios. No has comprendido la palabra de Dios. Y le levantamos la voz y lo ponemos allí en las últimas sillas. Y si es el caso, hasta lo ponemos de ejemplo. ¿Para qué? Para que realmente él quede en el escarnio público. Mientras el rico bien, no pasa nada. Mira, la palabra de Dios es muy clara. No debemos hacer acepción de personas. Y el pasaje no es que esté hablando en este caso contra los ricos, ¿no? No, el pasaje no está hablando contra los ricos. El pasaje nos está diciendo es que somos iguales. Sí, porque algunos dirán, no, entonces no debe haber ricos. No, mirábamos que sí hay ricos. Ahí estaba José de Arimatea. Hay ricos, por supuesto, pero hay ricos bajo las características de Dios. Mira lo que hace José de Arimatea, discípulo de Jesús. Está pendiente del cuerpo de Jesús. Está pendiente de Jesús. No tiene su corazón en los bienes. No tiene su corazón en su riqueza, porque sabe que esa la ha dado Dios. Entonces es despegado de lo material, pero tiene, gloria a Dios. Es despegado de lo material, pero tiene. Y entonces también aquí la palabra de Dios nos habla del caso de la persona que no tiene, entonces que todos somos iguales, porque mira, si lo presentamos así, tanto el rico es pecador como el pobre es pecador. Así es, el rico es pecador y el pobre es pecador. Miremos que ¿quiénes les gustaba sentarse así como en las primeras filas, en llamar la atención, en ser personas que les gusta que les hablen, les den palabras bonitas? Nos dice la Biblia a través de Lucas 11:43. Miremos Lucas 11:43. Miremos lo que nos dice la palabra de Dios de esos personajes. Lucas 11:43. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las satulaciones en las plazas. ¿Sí? Aquellos que solamente están buscando el reconocimiento de los demás. Solamente están buscando el reconocimiento de los demás. Aman las primeras sillas, pero es para el reconocimiento. Solamente para el reconocimiento de los demás. Y entonces llega la pregunta del versículo 4 de Santiago. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Lo que nos está diciendo a través de esta pregunta Santiago es que no debemos parecernos al mundo, porque no somos del mundo. No debemos parecernos al mundo porque no somos del mundo. No tratemos de ser cristianos e hipócritas al mismo tiempo. O somos cristianos o somos hipócritas. Pero no podemos tener la doble función de ser cristianos e hipócritas. No. O somos cristianos o somos hipócritas. O sea, o somos de Dios o no somos de Dios. Porque el hipócrita no hace parte del reino de Dios. No hace parte del reino de Dios. Y esto va para nosotros aquí en la congregación. Qué bonito es tener una congregación
donde todos nos podamos saludar sin distinción de nada, ni de marca, ni de ropa, de que unos tienen, otros no tienen, nada. Todos somos iguales, todos somos iguales. Y cuando digo todos somos iguales, nos estamos incluyendo nosotros, la familia pastoral, nosotros, todos somos iguales. No hay nada que nos diferencie. Yo necesito de la palabra de Dios y necesito de Dios. Tú también necesitas de Dios. Tú también. Si ves, estamos en la misma condición, en la misma condición. No es porque tú tengas carro y la otra persona no tenga carro, no es porque tú tengas dinero, la otra persona no tiene dinero, no. Aquí todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de Dios. Y como reflexión a nuestra vida, debemos analizar en qué momento de nuestra vida hemos sido piedra de tropiezo en algún caso, así sea del más simple, de corrupción. Imagínate, quizás todos hemos estado inmersos, ya sea muy cerquita o también hemos participado, así sea en algo muy simple. Caso de corrupción. Algo muy simple, pero hemos estado inmersos en ello. Y cuando viene la palabra de Dios es cuando uno entiende, uno dice, no debemos participar de ello. No debemos participar absolutamente de ello en nada de eso. Porque hoy en día, por ejemplo, para hacer una vía, ¿no? Vamos a darle el contrato a tal consorcio, a tal empresa de ingenieros. Pero ¿cuánto me dan? ¿Cuánto me dan? ¿Qué parte me corresponde a mí? Eso es lo que se escucha hoy en día. Y eso no debe hacer parte de la iglesia. Y que si hay personas que tienen esa posibilidad de trabajar en puestos del Estado, que puedan comprender que hay que tener temor de Dios. Temor de Dios. Yo no hago parte de eso. No, es que si no haces parte, te sacan. Pues que me saquen. No hago parte de eso. Y si en algún trabajo te dicen, si no haces eso, te vamos a sacar, ya sea del Estado, ya sea privado. Tu decisión no debe, voy a esperar una señal de Dios. Voy a esperar la señal de Dios a ver si Dios me dice que me debo ir de este lugar. Porque así pasa. Hermanos, hermanas, así pasa. No, es muy claro, me voy de este lugar. Dios es el que me sostiene, Dios es el que me sustenta. Pero no permitamos ello. No estés esperando una señal que quizás no llegue y tú te quedes allí. Mira, son tantas cosas. Cuando hablamos de este tema de la corrupción, como muchos de nosotros hemos estado inmiscuidos por alguna circunstancia, llega la palabra de Dios a nuestra vida. Y uno dice, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Claro, vuelvo y reitero, muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos estado en procesos, ya sea pequeños o grandes, de corrupción. En pequeños o grandes de corrupción. Les comentaba finalmente este corto testimonio antes de que oremos. Yo creo que les compartí en algún momento. Estaba avanzando en los caminos de Dios, conociendo de Dios, y íbamos a compartir la palabra de Dios a un municipio que se llama Ubaté, en Cundinamarca. Y yo iba conduciendo el vehículo y había una tractomula que echaba mucho humo, o un carro grande, no era como una tractomula, sino un carro grande. Y yo ya llevaba ya como 15 minutos ahí, todo ese humo, y precisamente vi que me podía pasar. Cuando me paso, estaba la doble línea, y más adelante estaban los agentes de tránsito. Entonces, claro, ellos me pararon allí. Sin embargo, había entendido ya de que si cometo una falta, debo responder por mi falta. Entonces yo le digo al señor agente de la policía, le digo, apenas abro la puerta, me piden los documentos, yo le digo, señor agente, creo que cometí una falla, no hice doble línea, sí, haga lo que tenga que hacer.
El solo hecho de decirle eso es como pensando, porque pensó que iba a dar una excusa, pensé que... Y eso que, vuelvo y reitero, estábamos... Todo ese humo, ¿no? Qué cosa tan tremenda, estábamos casi intoxicados allí, íbamos con Sebastián, mi esposa, y eso estábamos intoxicados allí, de ese humo. Ya queríamos pasarlo y se nos dio la oportunidad. Pero lo primero que, después sí le dijimos eso, ¿no? No, pues que mire, pero ya cuando nos había dicho que no hay ningún problema, o sea, él nos perdonó la infracción. Sin embargo, ¿sabes qué? Hoy en día uno dice, bueno, él me vio con buenos ojos, pero yo debía, hoy lo reflexiono mucho más profundo, ¿no? Yo debía ser responsable de mi acto, ¿no? Yo debía ser responsable de mi acto. Bueno, digamos que él dijo, ¿sabe qué? Váyase. Pero también en la actitud, ¿no? La actitud de cuando somos responsables de nuestros actos, dar la cara. Mira, lo podríamos mirar de muchas formas. Nos perdonó como Jesús nos ha perdonado. Nos perdonó la infracción el señor agente como Jesús ha tenido misericordia de nosotros. Pero ¿sabes qué eso que implica? ¿Tú crees que lo volví a hacer? No, así me toqué tomarme todo el humo. No lo volví a hacer. Lo entendí. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Porque puedo decir lo siguiente. Como ya me perdonó, ya tengo la forma y la clave para que no me pongan multas de tránsito. Apenas cometa la infracción, haga lo que tenga que hacer. ¿Sí? No. Porque así pasa, porque creemos que seguimos en el pecado y seguimos en el pecado y seguimos. Como Dios perdona todo. Qué equivocación tan grande y qué juego con Dios. Y hemos entendido que con Dios no se juega. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.